Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo con usted siempre este horario de las misiones, aquí en este canal que lleva la luz y la bendición del Señor a las naciones del mundo. Y la semana pasada tuvimos el privilegio de compartir el trabajo de los traductores bíblicos. Y en este día tenemos a uno de los referentes de las agencias misioneras en la red Misiones Mundiales. Hace muchos años que nos conocemos con Sergio, y para que nos comparta un poco de su trabajo, estoy en comunicación con él desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Sergio Dettori. ¿Cómo estás, Sergio? Dios te bendiga. Carlos, querido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente el gusto es nuestro de tenerte en el programa. Por favor, contale a los amigos que nos están sintonizando en este día, ¿cuándo fue que conociste al Señor? ¿Cómo conocí al Señor? Cumplí hace poquito 35 años, en noviembre. Fue muy interesante. En ese momento yo estaba pasando un momento bastante triste en mi vida. Había fallecido mi abuelo. Años antes, cuando yo tenía 11, había fallecido mi papá. Mi abuelo había tomado un poco ese rol, ¿no? Bueno, perdí a mi abuelo también. Entonces estaba pasando un tiempo difícil. En cuanto a Dios, la verdad, no sabía que algo había ahí, pero que eso que le llamaban Dios podía tener una relación personal conmigo es algo que no me funcionaba, no lo entendía. Bueno, yo ya había terminado justo la secundaria, empecé el primer año del ciclo básico en la universidad, en el año 85, el ciclo básico en Argentina de la UBA, estudiando ingeniería electrónica. Y en ese tiempo yo seguía amigo con uno de mis compañeros de la secundaria, ¿no? Que era creyente. Y bueno, él vio que yo estaba un poco bajoneado, estaba un poco mal, y me dice, bueno, ¿por qué no venís al campamento con nosotros, con los jóvenes? Tenemos un campamento el fin de semana, por ahí te haría bien, te distraes. Yo dije, bueno, vamos, ¿qué puedo perder? Así que bueno, fui. Y era toda la época cuando todavía recién empezaban la campaña de Anacondia, del mover del espíritu en Argentina, ¿no? Del avivamiento. Y era muy particular porque todos de alguna forma habían tomado algo de ese avivamiento. La iglesia de ese grupo no era una iglesia carismática, sin embargo, también estaban, digamos, con la onda del avivamiento al nivel de espiritual. En ese momento, obviamente, yo no entendía de qué se trataba. Pero resulta que cuando llegó el fogón del sábado a la noche, todos se pusieron a hablar en lenguas. Yo no entendía nada. Así que me fui del fogón a caminar por el campo y le dije a Dios, Dios, si realmente estás ahí, explícame qué hace toda esta manga de locos. Bueno, volví a casa, me puse a leer un Nuevo Testamento que encontré que era de mi bisabuela y básicamente me convertí leyendo la palabra. Leí todo el Nuevo Testamento, Dios me confrontó con Él mismo y la idea era, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir controlando tu vida? Yo era una persona muy independiente, imagínense, a los 11 años quedé sin papá, tuve que salir a trabajar y Dios me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir controlando tu vida o vas a dejar que yo la controle? Bueno, fue un tiempo difícil, pero reconocí en ese momento al Señor, me arrepentí de mis pecados, le pedí que Él controle mi vida y ahí comenzó todo, ¿no? Obviamente es mucho más largo de contar, pero bueno, no quiero hacerlo demasiado largo, así que un poco así fue. Qué bárbaro, Sergio, no conocía en detalle todas estas cosas que nos estás comentando. ¿Y cómo fue que te involucraste en la obra misionera? Bueno, buena pregunta. La verdad, casi desde mi conversión me involucré en misiones. Apenas a los poquitos meses, o sea, yo me convertí el 17 de noviembre del 85, en febrero me bauticé, para marzo o abril ya estaba yendo a un corto plazo con Cruzada Estudiantil para Cristo, con el amigo Mario Bloise, todavía con nosotros, gracias al Señor, tantos años de ministerio, a Tucumán y a Salta, con un grupo de americanos que habían venido a Argentina para hacer un impacto evangelístico, y ahí yo estaba en las plazas, poniendo la película Jesús y todo esto, ¿no? Y esto, de alguna forma, fue lo primero, el primer impacto que tuve con las misiones fuera de mi entorno seguro, de mi cultura,
Ese fue el primer impacto, así que fue apenas enseguida conocido al Señor. Bueno, es algo de que a muchos de nosotros nos pasa que después de estar trabajando en algunas otras áreas, el Señor nos llama definitivamente a estar en el área misionera. Personalmente no me acuerdo del momento exacto que nos conocimos en la mesa de la red Misiones Mundiales, pero seguramente estar allí te marcó, ¿no es cierto? Bueno, la verdad, Carlos, yo tampoco me acuerdo realmente, pero fue hace muchísimo tiempo, o sea, antes de estar con PM. Piensen que yo me convertí en el 85, fui al Congreso de Misión 86, después a Misión 89 en Mar del Plata, donde había fallecido el querido Del Rey, que tanto lo lamentamos. Y bueno, ya desde ese momento de alguna forma estaba involucrado. Realmente tomé un poco más de participación después, cuando ya representaba una agencia, ¿no? Pero la verdad, casi desde el principio estuve involucrado en la red. Desde el principio, a los primeros, yo diría dentro de los 2-3 primeros años de mi conversión, que la red recién empezaba, recién se estaba hablando de la red. Recuerdan, en el 87 fue el Comiván en San Pablo, bueno, toda esa época, y ahí yo ya me empecé de a poquito a meter en lo que era la red Misiones Mundiales. Incipiente ahí, con Federico Bertuzzi, un amigo y un mentor de tantos años. Claro, la red Misiones Mundiales no es una entidad, pero como movimiento de relación entre las iglesias tiene un importante mensaje que comunicar. Sí, así es. O sea, la red es un grupo de amigos realmente, no somos instituciones. Somos un grupo de amigos, de gente que está involucrada unos con otros, de gente que trabaja no solamente para que el reino de Dios sea proclamado en las naciones, sino para ser de bendición para las naciones, ¿no? Y esa bendición, la realidad es que la única forma de poder brindar esa bendición que Dios le dijo a Abraham, bueno, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjense que Dios no le dijo a Abraham, andá y predicales a todas las familias de la tierra. Dijo, en ti serán benditas. O sea, la intención de Dios es que seamos canales de bendición para las naciones, ¿no? ¿Y cómo vamos a ser canales de bendición si no estamos unidos unos con otros? Yo creo que el principal atributo de la red, podemos nombrar muchas cosas, pero el principal atributo de la red es que cada uno de nosotros se sacó sus camisetas, cada uno de nosotros se sacó sus banderas, y todos trabajamos en una misión común, que es la misión de Dios, la Missio Dei. Yo creo que ese es el valor más fuerte de la red. No importa de qué denominación sos, no importa a qué agencia perteneces, nadie, como diríamos aquí en Argentina, le pisa el poncho a nadie. Todos trabajamos en común con un mismo objetivo, y yo creo que este es algo que creo que todavía las iglesias necesitan desarrollar un poco más, ¿no? Hemos mejorado muchísimo. La verdad que en los últimos años yo doy gloria a Dios por la manera en la cual las iglesias se han desarrollado, han trabajado juntas, se han unido denominaciones. Hemos enviado obreros de diferentes denominaciones, que antes era imposible, en un proyecto juntos. Realmente han avanzado mucho, pero yo creo que el tema unidad, si tengo que decir una cosa que caracteriza a la red, es el tema de la unidad. La unidad como siervo del Señor, queriendo bendecir a las naciones. Gracias, Sergio. Te pido que me esperes unos minutos y después de un breve intermedio musical continuamos. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud. carza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. En 1979 lanzamos una película que cuenta la historia de Jesús, una historia de esperanza y reconciliación. Con la ayuda de nuestros socios alrededor del mundo, hemos traducido esta poderosa película en más de 1,600 idiomas. De la ciudad a las montañas y hasta lo más remoto de las selvas, millones han podido conocer de su historia.
Sin embargo, todavía hay millones que no lo conocen. ¿Y qué hacemos con los que no lo conocen? Desde nuestro comienzo, nuestro enfoque ha sido que el mundo conozca a Jesús. Hoy en día tenemos muchas otras formas de compartir su historia. Por ejemplo, nuevos medios de comunicación, plataformas digitales rápidas y accesibles. Cada día millones de personas están siendo impactadas y nuevas generaciones están creciendo. Ahora, como nunca antes, Dios está utilizando nuestros talentos, herramientas y estrategias en preparación para algo más grande. Junto a otros ministerios, Dios está llamando a llevar a cabo la gran comisión. A pesar de que el mundo está bombardeado con tantas distracciones, Él nos usa para impactar a otros. Dios nos ha dado una herramienta personal para llegar a donde el mensaje de Cristo no ha podido llegar. Este es nuestro llamado, nuestra labor, nuestra misión. Aún no hemos logrado la meta y no descansaremos hasta que todos conozcan a Jesús. Cuando llegamos a Camerún, el liderazgo de la misión del Evangelio completo nos pidió a Michelle y a mí: vengan y ayúdenos a entrenar a los pastores, ayúdenos a entrenar a líderes laicos. Nos gustaría ver un ministerio de un discipulado vibrante en todas nuestras iglesias, en todos los países. La mayoría de las personas que viven en esta área son de origen musulmán, y nuestra iglesia realmente no está establecida ahí. Deseamos realmente de corazón ver a la iglesia ser plantada y crecer en esta parte del país. Para que un estudiante vaya a la escuela bíblica, primero se tiene que plantar una iglesia. Siempre me impresionó eso: la perseverancia, la tenacidad sin entrenamiento teológico formal y la plantación de la iglesia con la visión de que sí vamos a establecer una congregación en esta comunidad. Nuestro siguiente nivel es ir a la escuela bíblica y recibir entrenamiento en un instituto de educación formal. Es emocionante ver pastores que están bien entrenados y ahora están mejor equipados para ministrar en sus comunidades, para servir a su congregación y realmente ayudar a ver a sus congregaciones crecer en discipulado y madurar en su fe. Realmente creo que Camerún está al borde de algo increíble. Ruego que Dios lo ponga en el corazón de las personas para que vayan a Camerún y vengan a los lugares de África Central. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído?
Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo desde la ciudad autónoma de Buenos Aires con Sergio Dettori en una hermosa charla. Conocimos brevemente los comienzos de tu trabajo y me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que te involucraste con PM Internacional? Con mi esposa, desde el año 93, que nos casamos, empezamos a apoyar diferentes misioneros, no solo a nivel económico, o sea, las finanzas es una parte, pero empezamos a apoyarlos a nivel logístico, si tenían que hacer algún trámite, o si tenían que ir a buscarlos al aeropuerto, o hospedarlos cuando no tenían dónde estar, o apoyo moral, llamarlos por teléfono, decirles, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? O comunicaciones con sus iglesias, enviar cartas de oración, todo lo que tiene que ser lo que hoy entendemos como apoyo al misionero. Estamos hablando del año 93 en adelante, ¿no? Y bueno, de esa forma hicimos muchos amigos en el campo. O sea, en algún momento llegamos a superar más de 30 misioneros que estábamos apoyando como familia, sin tener relación directa con una agencia misionera. En ese momento pasaron dos cosas. Una fue que Federico Bertuzzi, que era en ese momento el director de la agencia en Argentina, se iba a Europa. Iba a servir en Europa con un ministerio para PMI dentro de Europa. Ustedes saben, Federico fue uno de los fundadores de PMI, más o menos al mismo tiempo de mi conversión, 35, ahora cumplimos 37 años, entonces por ahí anduvimos. Y paralelamente a eso, había tomado como director ejecutivo Alan Matamoros, un gran amigo. Hasta el día de hoy seguimos sirviendo juntos en diferentes ministerios. Y por un lado Federico empezó a juntar un grupo de amigos, de gente, colaboradores de la vida con él, de las misiones, para ver si podíamos continuar con PMI Argentina. Y paralelamente a eso, como les decía, Alan me llama y me dice, Sergio, mira, la verdad, para los misioneros argentinos de PMI, la agencia ya sos vos, entonces no hay mucho, sería bastante sencillo hacerlo. Para esto decir, de los 30 y pico que apoyábamos con mi esposa, la mitad ya eran de PMI. Entonces fue un cambio, más que un cambio, fue un cambio de rol, pero de alguna forma, directo o indirectamente, ya estaba vinculado con la agencia, ¿no? Entonces, bueno, fue un cambio de roles importante, empecé a dirigir la agencia, primero, después de la salida de Federico, estuvo un periodo el pastor Rubén Rica de Córdoba, muchos lo conocen, luego él por razones ministeriales tuvo que dejar, o sea, Rubén estaba en 10.000 millones de cosas, no se podía. Y entonces, bueno, la Junta decidió que yo continúe sirviendo como director nacional. Y bueno, ya pasaron 12 años y bueno, todavía estoy aquí. Así que un poco eso fue la historia, ¿no? Fue PMI, digamos, venimos transitando con PMI desde Argentina desde un tiempo antes, queriendo o sin querer, al lado de Federico y al lado de misioneros de PMI argentinos que habían salido al campo. Así que bueno, fue bastante natural la incorporación, por decirlo así. Y decime, Sergio, ¿pensabas en aquel tiempo ser el presidente de la institución aquí en Argentina? No, la verdad nunca pensé en ser presidente de nada. De hecho, no era, en ningún momento fue la intención. La intención, Carlos, vos sabés bien, compartimos juntos esto hace ¿cuántos años que nos conocemos? Acá la cuestión es servir, no quién tiene el título de qué. El único que tiene título es Cristo, ¿no? Los demás somos todos servidores. Entonces, el tema de los roles, a veces sí uno tiene que poner un nombre, porque bueno, es necesario, porque hay una cuestión de orden de por medio. Pero no, o sea, simplemente una cuestión de organizativa, nada más. Qué bueno lo que nos comparte Sergio en este día. Seguramente estar involucrado en este trabajo te dio un mejor relacionamiento con muchos misioneros que están trabajando en el mundo musulmán. Contanos algo de estas experiencias. Sí, bueno, sí, definitivamente me enfoqué de una manera prácticamente completa al mundo musulmán. Si bien los misioneros que nosotros antes apoyábamos mayoritariamente ya estaban en el mundo musulmán, ¿no? Pero sí, me volqué, digamos, el enfoque ahora está, yo diría, prácticamente 100% en países islámicos. Y realmente lo que me dio es poder caminar estos países, Norte de África, Medio Oriente, y poder conocer un poco más la idiosincrasia de la gente, ¿no? Qué buena gente que es,
qué amable, qué respetuosa, cuánta misericordia, cuánto el tema de la hospitalidad, de la familia y tantos otros valores, ¿no?, que tienen las culturas musulmanas en general y de las cuales como creyentes en algunos aspectos tendríamos que aprender también, ¿no? Nosotros en Occidente estamos acostumbrados a esta dualidad, lo sacro y lo secular, o el individualismo, y todas estas cosas que sin darnos cuenta están incorporadas en nuestra vida, y yo no reniego de mi idiosincrasia ni de mi cosmovisión, pero la realidad es que a veces nos ayuda a ver que otros piensan diferente y cómo de alguna manera es tan sencillo poder sentarse con ellos a tomar un té, a conversar y a hablar del Señor sin ningún problema. Así que sí me sirvió para perder, digamos, algunos tabúes en cuanto al mundo musulmán y tener muchos amigos allá. El musulmán se hace amigo muy rápido y es una bendición poder tener amigos allá. Ellos no tienen problemas que nosotros seamos cristianos, podemos hablar del Señor, entonces no podemos hacer proselitismo, está claro, ¿no? Pero podemos comunicar quiénes somos y lo que creemos, eso no es ningún problema. Y a mí me ha ayudado mucho entender cómo ellos piensan para poder amarles más y salir de esa idea general de que son todos terroristas o peligrosos y toda esta cosa que nos vende la CNN, ¿no? O sea, no es así para nada. Bueno, hasta aquí todo bárbaro, ¿no? Ahora, contame, ¿cómo sigue la película de Sergio Dettori en todo el trabajo que estás desarrollando? La verdad, cómo sigue la película, solo Dios sabe. Yo trato de obedecer y de ser fiel, y con todas las falencias que todos nosotros tenemos. Pero la realidad es que hoy no podría pintar un mapa de los próximos 10 años. Sí sé que me gustaría servir más en áreas donde veo que hacia donde va la misión en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de profesiones y oficios. PMI sirve mucho con todo lo que es ONG, proyectos sociales, pero últimamente vamos a tener que empezar a pensar en generar nuestros propios negocios en los países cerrados, en los países musulmanes sobre todo. Entonces, empezar a pensar cómo compatibilizar mis negocios, yo soy emprendedor desde los 18 años, con posibilidad de negocios en países islámicos. También en el área de capacitación, no solamente a nivel teológico, bíblico, pero también capacitación en áreas técnicas. Yo tengo mi negocio en computación y cómo servir al reino más enfocado en ese lado. Ya lo estoy haciendo. El sitio de la Red Misiones Mundiales, Foro Misionológico, Misión 2020 y tantos otros que gestiono, pero más directamente en ver cómo capacitar para que podamos como red tener más medios tecnológicos para poder servir, ¿no? Entonces nada, son ideas, no podría leer mi mente hoy y decir lo que Dios va a hacer en los próximos 5 o 10 años realmente, pero si tengo que pensar en algo sería por ahí migrar un poco más a dones y capacidades que quizás en el reino todavía no exploté tanto como quizás podría, ¿no? Entonces, un poco eso, pero no sé, o sea, Dios dirá. O sea, cuando quise ir al campo misionero, y no quiero estirarme mucho, pero cuando quise ir al campo misionero, Dios fue muy enfático conmigo, me dijo, vos ya estás en el campo misionero, te quiero de este lado, no de aquel lado. Y yo ya estaba allá, ¿no? Pero bueno, Dios tiene esas cosas, y gracias al Señor, porque si hubiera estado allá, sería un misionero o una familia misionera en el campo. Hoy por hoy, en estos años, puedo decir que ya hay más de 50 familias en el campo, que directa o indirectamente, colaborando o a través de partnerships o de la agencia misma, pueden estar sirviendo gracias a, de alguna forma, directa o indirectamente, movilización, capacitación o reclutamiento que he podido brindar en este tiempo. Entonces, bueno, yo creo que Dios tiene sus etapas, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. No quiero adelantarme, sí quiero, como dice, step by step, ¿no? Paso a paso, y esperar en el Señor al próximo paso. Un placer compartir con vos, con la gente de Canal Luz y con los hermanos en todo el país y los que están escuchando. Si tengo que decirles algo y tengo que dar un cierre a esto, diría, ¿qué tenés en el plato? ¿Cuáles son tus 5 panes y 2 peces? ¿Y cómo puedes hacer que eso Dios lo multiplique para su gloria, ¿no? ¿Qué tenés? ¿Qué profesión tenés? ¿Qué estudiaste?
¿Qué aprendiste? ¿Qué talentos tenés? ¿Qué sabes hacer? No te quedes corto. No te quedes cantando solamente en el púlpito de tu iglesia. Cantá canciones para las naciones. Y así, en el talento que tengas, en el don que Dios te haya dado, ponelo delante de Él y que todo esto pueda servir para que muchas más personas del otro lado del mundo y en cada etnia no alcanzada puedan llegar a conocer a Jesucristo. Bueno, muy interesante todo lo que nos compartiste en este día. Gracias por darnos de tu tiempo para el programa de Misiones en el Mundo. Dios te bendiga y hasta pronto. Te mando un abrazo grande. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Y como siempre, hermanos, Dios los bendiga y bueno, seguimos en contacto. Y bueno, ya en el cierre de nuestro programa en el día de hoy, damos gracias al Señor por testimonios como el de Sergio. La semana pasada tuvimos también al doctor Víctor Gómez y a Luis Pinto, trabajando en diversos países del mundo y haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Porque no hay mejor idea que esta. Cuando realmente uno quiere estar trabajando para el Señor, no hay mejor idea que ir al trono de la gracia y pedirle sabiduría para que el Espíritu Santo nos dirija y para que podamos realmente estar en el centro de la voluntad de Dios haciendo esta tarea. Que el Señor le bendiga y que realmente su gracia nos cubra en este tiempo de bendición. Será hasta nuestro próximo programa.